Buenas tardes, chicos. Soy Jacqueline Dip, médica veterinaria, docente de la Comisión 2 de Farmacología y Toxicología, y conmigo van a abordar una parte de antiparasitarios externos o ectoparasiticidas. Cualquier duda que les vaya surgiendo pueden ir anotando y después nos sacamos todas durante el práctico. Bien, el control de ectoparásitos en los animales es muy importante porque genera muchas pérdidas económicas en los animales de producción. También produce muchas sintomatologías en los animales pequeños y en los animales grandes, inclusive pueden causar la muerte. Y es importantísimo sobre todo porque muchas parasitosis o enfermedades parasitarias producen zoonosis, afectándonos a nosotros, los humanos. Bien, ¿de qué forma se utilizan los antiparasitarios externos? Hay diversas presentaciones y diversas formas de utilización, tanto en grandes como en pequeños animales. Yo le voy a decir las más comunes, como para que tengan un pantallazo general, pero hay muchísimas. Como pueden ver en las imágenes, tenemos por un lado los baños de aspersión que se realizan con una mochila y un operario bañándolos a los animales. Este es un método económico, se usa para tratar pocos animales, porque imagínense una gran cantidad de bovinos y que esté un solo animal bañando uno por uno se hace bastante engorroso, así que este método se opta cuando es un pequeño productor o cuando hay pocos animales. Tiene una desventaja que sería que no hay un 100% de seguridad en la efectividad del producto, ya que hay que mojar completamente al animal y entonces se vuelve un poco engorroso para que, como les había dicho, un solo operario empieza a mojar uno por uno. No, generalmente siempre hay una parte del cuerpo que se pasa por encima y no podemos asegurar que el producto haya actuado en un 100%. Después tenemos, por ejemplo, el purón, que es muy parecido al esputón. Esputón que serían las pipetas y el purón que se usa por derrame dorsal. Ambos se aplican de forma localizada en alguna parte de superficie del animal. En este caso, por ejemplo, el purón en grandes animales se aplica desde la nuca hasta la base de la cola, siempre. Tiene la ventaja este método de que es de fácil aplicación y disminuye muchísimo el estrés y que también tenemos una dosis bastante precisa, diferente del resto, exceptuando los inyectables, los inyectables son la única forma de saber que nosotros estamos aplicando la dosis correcta en un 100%, porque estas serían unas jeringas dosificadas. Generalmente las lactonas macrocíclicas, que son la ivermectina, la doramectina, vienen todos para presentaciones inyectables. Después tenemos, por ejemplo, las caravanas. Caravanas vienen generalmente para los bovinos, para el control de las moscas, se elaboran con un material plástico que tiene impregnado el producto y se va liberando por mucho tiempo, más o menos 3 meses aproximadamente. Luego tenemos los baños de inmersión que se puede observar en esa imagen. Respecto a los baños, vamos a detenernos un poquito porque tenemos muchas consideraciones a tener en cuenta. Primero y principal, hay que conocer la capacidad del baño, porque hay de diferentes medidas y como son de diferentes medidas, también tienen diferente capacidad en litros de líquido. Entonces eso hay que conocer para saber cuánto producto se va a aplicar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que remover el líquido antes de cada pasada de lote de animales. En esta imagen se puede observar que hay un personal que está removiendo con una especie de tacuara o palo antes de que pasen todos los animales para poder reactivar el principio activo. También tenemos que tener sí o sí, al tener un bañadero, una regla. La regla es la que nos va a servir para darnos cuenta cuántos litros tiene, cuánto se ha perdido, cuánto es el nivel inicial. Generalmente las reglas son parecidos al palo este que estamos viendo en la imagen
y está todo fraccionado con números, generalmente es de madera o de hierro. También tenemos que saber que hay que sumergir completamente al animal, desde la cabeza hasta los pies. Todo tiene que sumergirse. Acá se ve, en esta imagen, salpicado el agua, no se ve el animal, que eso sería la forma correcta. Por otro lado, hay que controlar periódicamente el pH y la concentración del principio activo. En esta imagen podemos ver las tiritas reactivas para poder ver el pH. Y como dato de color, hablando de la concentración del principio activo, dentro de nuestra cátedra de farmacología y toxicología tenemos una sección donde trabajamos con la medición de la concentración de principios activos de todos los establecimientos que quieran mandar sus muestras. Eso es solamente como para que tengan conocimiento de que en la facultad y en nuestra cátedra se hace. Bien, otras cosas importantes remarcar en lo que sea bañadero de inmersión es el pie de baño y la reposición o refuerzo. El pie de baño es la cantidad de producto que nosotros vamos a necesitar por cada 1000 litros de agua al preparar el baño. Es decir, cuánta droga vamos a utilizar cada 1000 litros de agua. Esto siempre vamos a tener en cuenta según el laboratorio, según el nombre comercial y el laboratorio de la droga en la que elijamos, digamos. Dependiendo de la droga, vamos a utilizar tanta cantidad de producto por 1000 litros de agua. Y la reposición y refuerzo es lo que tenemos que tener muy en cuenta para ir agregando y volver al nivel inicial, es decir, la cantidad de producto que nosotros vamos a ir reponiendo conforme a los litros de agua que se van gastando. Esto se suele hacer generalmente cada vez que el nivel del agua desciende los 1000 litros de capacidad. Esto se va a ver con la regla, por eso es importantísimo tener la regla. Y después otras consideraciones de manejo del establecimiento en sí, que por ejemplo, mejor si el bañadero está techado, mejor si hay un escurridero acá arriba que tenga piso para que los animales puedan escurrir y a su vez una bajadita para que el agua pueda volver y no se pierda tanto. Tratar de que los animales entren con la menor cantidad de materia orgánica posible, es decir, que no tengan tanto barro en los pies y otras consideraciones que pueden leerlos en la bibliografía. Bien, en cuanto a pequeños animales, tenemos mucho más diversidad de presentaciones y de formas de utilización, muchísimas más. Yo les nombro solamente algunas de las más comunes o las que más se están utilizando. Principalmente los comprimidos están en auge ahora, los comprimidos palatables, seguramente conocen el Lexgar, el Bravecto, el Simparica, el Power, todos esos tienen el principio activo en el comprimido palatable y generalmente trae sabor a pollo, sabor a carne para que los perritos puedan o gatos puedan consumir solos. Tenemos talcos, tenemos aerosoles, tenemos spray, tenemos shampoo, tenemos collares. Respecto a los collares, tienen que saber que hay de dos tipos. Unos que vienen con el principio activo a gas y otro en polvo. Por ejemplo, el de gas tiene el collarcito al principio activo y se va liberando de a poquito y va vaporizando toda la superficie, es decir, que envuelve al animalito con una capa de gas. Después, si buscan algunas imágenes, pueden ver que está el perrito o el gatito y está como envuelto en un gas de color, que eso es generalmente lo que hacen este tipo de collares que tienen el principio activo liberándose por gas. Y después los collarcitos que vienen en polvo traen las partículas de principio activo en el collar y por la acción del movimiento de los pelos, el movimiento del animal, el principio activo se va liberando de a poquito y se va distribuyendo por todo el cuerpo. Y bien, y shampoo y spray que son los más comunes y conocidos, digamos. Bien, en cuanto a los ectoparasiticidas en sí, podemos dividirlos para su estudio en neurotóxicos, en no neurotóxicos y otra clasificación importante va a ser según el estadio del parásito. Es decir, que un fármaco ectoparasiticida puede ser ovicida
puede ser larvicida, puede ser adulticida o puede afectar en más de un estadio del parásito. ¿Sí? Ovicida afecta al huevo, larvicida a las larvas y adulticida ya en lo que sea ninfa y adulta. En cuanto a la clasificación de neurotóxicos y no neurotóxicos, la diferencia va a ser que los neurotóxicos alteran toda la funcionalidad del sistema nervioso del parásito, ¿sí? Y de una u otra forma, a través del sistema nervioso, van a ejercer un efecto letal en el parásito. Y por otro lado tenemos los no neurotóxicos, que estos más bien van a interferir en el sistema endocrino, en la estructura del tegumento del parásito, en toda la forma evolutiva del parásito también. La mayoría van a estar dentro del grupo de los neurotóxicos. Vamos a ir viendo de a uno. Bueno, esto es como para que tengan un pantallazo que hay muchísimas drogas, estas son solamente las más comunes y vamos a abordar un poco y otro poco las va a abordar el doctor Nicolás en su otra clase. Bueno, para iniciar vamos a hablar de los órganos fosforados, primer grupo. Los órganos fosforados son ésteres sintéticos del ácido fosfóricos, ampliamente utilizados desde hace muchísimo tiempo. Y son gran cantidad de compuestos dentro de este grupito. Ahí al costado pueden observar algunos de los más comunes. Como mecanismo de acción, ellos inhiben a la famosa CHE irreversiblemente, es decir, inhiben a la acetilcolinesterasa. Esta enzima es la encargada, si se acuerdan, de hidrolizar la acetilcolina mediante la acetilación. Entonces le dejan por un lado a la colina y por el otro grupo acetilo. ¿Cómo actúan los órganos fosforados? Ellos se van a fijar al sitio esterásico y forman un enlace fuerte, 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 un enlace covalente entre el fósforo y la enzima. ¿Qué hace esto? Hace que quede la acetilcolina libre, muy libre, y genere todos los efectos provocando la neurotoxicidad y la posterior muerte del parásito. Bien, acuérdense entonces que estos inhiben irreversiblemente a la CHE. Tienen amplio espectro y tienen diversas formas de presentación. O sea, por un lado, con el espectro de garrapatas, piojos, ácaros, moscas, mosquitos. Y las presentaciones vienen en tipo purón, esputón, spray, polvos y demás. Ahí tenemos los más comunes, como pueden observar, clorpirifos y camojo se usan mucho en garrapatas, como garrapaticidas, diclorbos y triclorfon se usa para el gastérófilo en el equino, y etión, por ejemplo, también se usan solo o combinados como garrapaticidas en los bovinos. ¿Qué pasa con los órganos fosforados? Son muy utilizados, pero la gran desventaja que tiene este grupo es que son muy tóxicos. Son capaces de producir grandes intoxicaciones e inclusive la muerte, tanto del animal como también en el humano. En esta filmina pueden observar los efectos muscarínicos, nicotínicos y efectos sobre el sistema nervioso central. Lo bueno de esta parte mala es que tenemos antídoto. Tenemos a la atropina y la pralidoxima. Por ejemplo, la atropina, como pueden observar, se usa en dosis mucho más altas de la que ya habíamos visto anteriormente en todo lo que sea premedicación. Bien, pasando al segundo grupo, vamos a hablar un poquito de los carbamatos. Los carbamatos son unos fármacos muy parecidos al grupo anterior, con la diferencia de que en este caso la unión al H, mismo mecanismo de acción, pero la unión a la acetilcolinesterasa es reversible. Esa es la gran diferencia. Al ser reversible, los efectos de estos fármacos van a ser mucho menos tóxicos. Son todos los fármacos de este grupo son de origen sintéticos y los de importancia veterinaria en nuestro caso son el carbaryl y el propoxur. Generalmente ya vienen formulaciones solo para pequeños animales para tratar piojos, pulgas, garrapatas, moscas, y en los grandes se reservó solamente a las miasis, que son las famosas bicheras.
Y bueno, viene también en muchas presentaciones como hacer polvo, shampoo, aerosol y pasta, que las pastas, como le había dicho, es solamente para la miasis en los bovinos. Bien, avanzando tenemos otro grupo muy importante que son las piretrinas y los piretroides. Las piretrinas provienen son de origen natural, provienen de la planta del crisantemo. Este principio activo posee un alto volteo frente a insectos y tiene escaso acción residual. Es decir, que volteaba muy rápido a los parásitos o a los insectos, pero duraba muy poco. Entonces se empezó a buscar otra alternativa y ahí salieron los derivados sintéticos que son los piretroides, que son los que se utilizan hoy actualmente. Como mecanismo de acción, ellos al ser aplicados sobre el animal, hablando de los piretroides, difunden por todo el cuerpo y entran en contacto con el ectoparásito y se vuelven un agente muy neurotóxico, alterando todo lo que sea el sistema nervioso periférico y dándole como resultado hiperexcitación, incoordinación, parálisis y muerte. ¿Cómo vienen las piretroides? También viene con diversas presentaciones, como por ejemplo baños, purón, esputón, aerosol, shampoo, polvo, crema y demás. También se usaba mucho como para matar las plagas de la agricultura y desinfección de ambiente. La toxicidad, por suerte, es bastante baja, a no ser que nos sobrepasemos la dosis, para animales de sangre caliente, digamos, pero para los reptiles, las abejas y los acuáticos es bastante tóxico. En este caso no tenemos antídoto, así que el tratamiento sería sintomático en el caso de alguna intoxicación. Bien, continuando, vamos a hablar un poquito del amitraz. El amitraz pertenece al grupo de la formamidina, es un compuesto ligeramente soluble en agua y es muy soluble en solventes orgánicos, tiene actividad frente a la sarna, a los piojos, a la garrapata y muy poco o casi nada en pulgas. En este caso, el amitraz tiene varios mecanismos de acción, pero el más importante es que es agonista de la octopamina a nivel central y periférico. El amitraz se comporta entonces como agonista porque tiene gran afinidad por los receptores octapominérgicos. Este fármaco va a estimular continuamente y va a provocarlo, va a afectar de la misma forma, produciendo incoordinación, parálisis y la muerte del parásito, ¿sí? Después podemos mencionar otros mecanismos como pueden observar acá, inhibiendo la prostaglandina, interfiere en el proceso de disposición también, pero lo más importante que se acuerden es que es agonista de la octopamina. También abajo se ven las presentaciones para grandes y pequeños animales. Para grandes se usa en los bañaderos que estuvimos hablando anteriormente y este tiene una particularidad de que cuando usamos este producto debemos tener siempre a mano cal. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar, para que el producto quede estable, agregar cal a los bañaderos. Seguramente las personas que suelen ir al campo o que tienen más contacto con un bañadero, más de una vez habrá visto que tiraban cal en los bañaderos y muchos se preguntan por qué usan cal y es este el fundamento. Para poder equilibrar necesitamos alcalinizar en el medio hasta un pH de 12 más o menos. Eso pasa al utilizar amitraz. En cuanto a la toxicidad, se considera poco tóxico para mamíferos. Si se llegara a dar, podemos observar estas manifestaciones como ser sedación, hipotensión, bradicardia e hipotermia. El tratamiento, en este caso también tenemos antídotos, tienen que ser fármacos bloqueantes alfa-2 adrenérgicos, como la yohimbina y el atipamezol, más el tratamiento sintomático, por supuesto. Mm, Hay que tratar de evitar en caninos y felinos
gestantes y lactantes, y en el equino está contraindicado porque produce efectos gastrointestinales y nos lleva a un cólico. Bien, bueno, continuando, vamos a mencionar al fipronil. El fipronil pertenece al grupo de fenilpirazoles, es un compuesto muy lipofílico, se usa tanto para insectos y se usa para garrapatas y pulgas, en pequeñas y en grandes especies. Como mecanismo de acción, entra en contacto con los parásitos por medio de la piel y de los pelos, porque tiene una aplicación solamente tópica. Entonces la molécula va a penetrar al parásito y va a afectar su sistema nervioso central. Se comporta como un inhibidor no selectivo del GABA o antagonista del GABA, como dice una filmina, y generando una muerte por hiperexcitación en el parásito. Como pueden ver, hay formulaciones en spray, en pipetas, de forma purón, todos con aplicaciones tópicas. Por último, vamos a mencionar al fluazurón. El fluazurón es una de las moléculas más nuevas actualmente y está dentro del grupo de los no neurotóxicos. Es uno de los pocos que está en el grupo no neurotóxico. Todo lo que abordamos anteriormente estaba dentro de los neurotóxicos, afectando el sistema nervioso del parásito. En este caso, el fluazurón interfiere en la formación de quitina de la garrapata, es decir, en la estructura, y no deja que pueda seguir continuando el ciclo. Impide la muda de los estadios, es decir, la garrapata adulta pone sus huevos porque no afecta la postura, pero al poner los huevos, estos huevos no van a ser viables, no van a eclosionar, no van a mudar, no van a pasar a otros estadios. Eso es lo que hace el fluazurón. Tiene un efecto sistémico y actúa también por contacto, es decir, se usa como purón, como pueden observar en las imágenes. Bueno, chicos, es un pantallazo general de algunos antiparasitarios externos, el resto lo va a abordar el doctor Nicolás. Es solamente un pantallazo, como les estoy diciendo, ustedes tienen que ir a la bibliografía, que les dejamos colgada, preguntarnos, tienen dudas también, consultarnos y estudiar de una forma mucho más completa como están en los libros. Como para terminar, una conclusión final y súper importante, tienen que saber como futuros profesionales que hay que rotar siempre los grupos químicos, es decir, no usar solamente una de estas drogas, sino ir cambiando para poder evitar la resistencia. Otro datito de color es que en nuestra cátedra, farmacología, también evaluamos la resistencia de la garrapata a diferentes drogas. Eso es otra cosa que también hacemos. Al que les interese, después nos podría preguntar y nosotros con gusto les mostramos, les enseñamos, les abrimos las puertas. Pero tienen que saber, como futuros profesionales, que hay que rotar grupos químicos para evitar resistencia, ¿sí? Tienen que saber que el uso correcto es súper importante, es decir, un uso racional. Nunca subdosificar ni sobredosificar, es decir, nunca poner por debajo de la dosis recomendada y tampoco aumentar hasta un doble o un triple como sucede en algunos casos. Y, por supuesto, respetar sobre todo en los animales de producción y de consumo, que son los bovinos, respetar el poder residual y el periodo de carencia, es decir, respetar el tiempo que la droga va a estar actuando y va a estar liberándose en el animal, y el periodo de carencia refiere a el tiempo que yo voy a tratar de sacar el principio químico o dejar de poner para mandarlo luego a faena y podamos comer una carne sin contaminación. Bueno, muchas gracias por atenderme, y cualquier duda o consulta me pueden encontrar en la facultad o ahí está el mail. Muchas gracias, nos vemos en el práctico.